Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Musante, soy psicólogo, licenciado en psicología y profesor de la enseñanza media y superior en psicología. Por cuestiones de índole técnica voy a estar reemplazándola a Constanza tanto esta semana como la que viene. En este caso me voy a hacer cargo del texto de la materia de educación y psicología, el de Leandro de la Jonquière, psicoanálisis y educación. Para eso, para tener esta clase grabada que corresponde a la del día de hoy. ¿En qué consiste o por qué vamos a recorrer el texto de Leandro de la Jonquière, que genera los diálogos entre el psicoanálisis y la educación? ¿Por qué digo que genera diálogos? El texto tiene un espíritu basado netamente en la mirada de la Jonquière en el tema de Sigmund Freud, y si bien Freud no fue pedagogo, hizo un discurso de época respecto de la educación basándonos en la mirada psicoanalítica. O sea que generó un diálogo entre el psicoanálisis como disciplina y la educación también como disciplina. Tocó cierta sensibilidad, ya que no fue un pedagogo, pero habló de educación indirectamente, y tocó el ejercicio de las profesiones. Ya vamos a ver que la política, el psicoanálisis y la educación son profesiones que trabajan con lo imposible. Voy a hablar de eso más adelante, y también el tema de las nuevas perspectivas en torno a todo esto. Ahora bien, nos basamos en la importancia y en la centralidad que tiene la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una relación con la cultura, con ciertos contenidos que dicta la escuela en relación a esa cultura, pensando en la pedagogía actual y en la idea de fracaso educativo. ¿Por qué? El texto recupera o toma el espíritu de que la escuela va a fracasar y va a haber un fracaso educativo si el estudiante no se amolda, no se adecua a los contenidos frente a esas nuevas perspectivas que puede plantear la escuela, y muchas veces la escuela no se puede adaptar al niño. Eso también tiene que ver con la cultura y la pedagogía actual, pero en líneas generales habría una falta de adecuación. Ahora bien, pensando en el psicoanálisis y la educación, ¿qué se propone el psicoanálisis con la educación? Mantener una apertura, algo abierto, pero no cualquier apertura, sino la apertura respecto del amor por dos cosas. Por el síntoma, porque hay ciertas cuestiones que van a ir pasando sobre la práctica que tienen que ver con los síntomas, mejor dicho, y de la apertura por la pregunta. No hay que pensar en la educación desde el saber, sino que hay que pensarla desde el interrogante. Pensar preguntas todo el tiempo desde el no saber para seguir generando respuestas que a su vez nos lleven a producir nuevas preguntas. Tal como les decía antes, voy a ir articulando con eh, las imágenes de Peter Callesen, que toma el texto de la Jonquière. ¿Por qué? Porque pensamos que el psicoanálisis, la educación y el gobierno son tareas imposibles. Tendrían que construir puentes. Sin embargo, las tres trabajan con lo no logrado. Son tareas imposibles porque lo imposible es la base, lo que edifica la tarea del psicoanalista, del educador y del gobernante. Siempre va a haber una falla en la adecuación, en amoldar el psicoanálisis, la educación y el gobierno a la institución o la disciplina sobre la que se trabaje, porque en ese devenir va a haber un fracaso educativo, porque se trabaja con lo imposible, nunca va a haber satisfacción plena en ninguna de estas tres tareas. Ahora, si hablamos del campo educativo y hablamos del psicoanálisis, decimos que es una disciplina que genera una incidencia en el campo educativo. Y por eso tomé la frase del texto que es del malestar en la cultura de Sigmund Freud, en la cual dice: la educación se conduce como si se enviara una expedición polar a gente vestida con ropa de verano y equipada con mapas de los lagos italianos. ¿Cuál es el problema? La educación a veces no tiene sendero, no tiene un objetivo, no tiene un rumbo, porque el mismo sistema no está preparado para poder trabajar y para entender ese contexto. Ahí viene el fracaso y esa falta de adecuación. La escuela misma no está preparada para el niño, ni para el contexto, ni para la cultura en la que está inmersa, porque a veces no tiene ni los objetivos claros, ni el rumbo claro. Ahora, Freud nunca fue pedagogo, pero sí dejó huella en el tema de la educación. De hecho, fue influyente por su manera de pensar al hombre. Fue determinante en otros autores. Zülliger, yo soy especialista en Roger, trabajo con el test de Zülliger también en selección de personal. Zülliger tomó la cuestión del arte ligada al tema de el psicoanálisis y los test proyectivos. Ana Freud, hija de Freud, pedagoga, trabajó con los niños. Maud Manoni, Melanie Klein, François Dolto, todas trabajaron, incluso Hans Zülliger, el tema de el arte, la pedagogía y la influencia, ¿sí? Y del trabajo que había que hacer con el niño en el proceso educativo. Siempre trabajar con el niño es trabajar con el mañana.
Vamos a plantear después la cuestión preventiva que tiene el psicoanálisis y que después la va a cambiar porque va a cambiar su mirada por la introducción de un concepto. Ahora, esta es otra pintura de Peter Callesen, en la cual podemos pensar el psicoanálisis y la educación. Hay como un camino espiralado, ¿sí? En el cual, si yo curo al niño del psicoanálisis, curo al adulto. Trabajar con el niño implica trabajar con el adulto que está implicado con la familia. Piensen que los hijos son los síntomas de los padres, entonces en consecuencia, si yo trabajo con el niño, tengo que trabajar con el adulto. Pero todas las profesiones están ligadas a lo imposible, porque nunca se va a poder lograr tapar esa falta o esa insatisfacción. Y es automático, el recorrido sigue pasando todo el tiempo y todo el tiempo. Ahora, tomé otra pintura de Peter en este caso, tal como está en el programa. ¿Por qué? Porque la relación entre psicoanálisis y educación tiene que ver con un punto de requerir de un tercero, pero si hay un punto de imposibilidad, en algún punto no hay una complementariedad entre docente y estudiante. Siempre la transmisión requiere de un tercero, ¿sí? Esto es muy pichoniano, ¿por qué? Porque entre una persona, ustedes viendo el video y yo hablando, va a interceder la cultura, va a haber un mediador entre el saber y el sujeto, va a haber una transferencia, va a haber un vínculo. Ahora, siempre hay algo que se escapa, hay algo de lo imposible. Por más que el docente y el estudiante, como está la pintura, estén unidos, el problema va a estar ligado a la cuestión de pensar que hay algo que se escapa en esa unión, pero siempre se requiere un vínculo transferencial del orden educativo y siempre tiene que haber una reciprocidad. Ahora, es necesario pensar que esta cuestión de trabajar con el niño desde lo preventivo tiene que ver con un primer Freud, que es anterior a 1920, antes de escribir Más allá del principio del placer. ¿Por qué lo digo? Porque él al principio, en este primer Freud, antes de 1920, era positivo, porque veía en la educación un proyecto preventivo, en el psicoanálisis un proyecto preventivo, y se pensaba en la educación y el psicoanálisis como una manera de prevenir problemas en la vida adulta. Hasta que llega 1920, escribe Más allá del principio del placer, empieza a meter la idea metapsicológica. La idea metapsicológica es aquello que está alejado de la experiencia, y eso genera cambios en la mirada freudiana. Al introducir la idea de la muerte deja de ser positivo y pasa a ser negativo respecto a su mirada. Pero ¿qué pasa? En este primer Freud positivo empieza a despertarse algo de la pulsión de muerte que va muy por abajo. ¿Por qué? Porque la innovación en la educación en ese momento fue pensar que el psicoanálisis era como una especie de vacuna. El primer Freud pensaba que trabajando con niños iba a generar una apuesta preventiva a futuro para, evidentemente, generar otro tipo de adultos, para transformar esa esencia del hombre, esa esencia psicológica. Sin embargo, la realidad va a marcar otra cosa, tal como está ahí en la pintura. Ahora, el segundo Freud es pesimista. ¿Por qué? Porque empieza a tomar en cuenta la pulsión de muerte. Como puse ahí, teoría mata paraíso, esta mirada del hombre como superadora, voluntariosa, motivada, va a impedir la armonía del hombre. ¿Por qué? Porque las cosas son así, la realidad marca otra cosa, va a haber malestar, va a haber sufrimiento, y la realidad nos va a marcar otra cosa. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el educador es un jardín a cuidar. Parte del docente, trabajar su propio jardín para no desmoralizar al estudiante ni desmoralizarse él mismo. Yo no me tengo que desmoralizar, pese a que estoy tosiendo. Sigo hablando, si yo me desmoralizo, tanto en lo social como en lo subjetivo, descuido mi jardín. Entonces el educador tiene que motivarse a sí mismo, trabajar siempre el empeño propio, para no ceder jamás frente al cansancio, a la pulsión de muerte o a la realidad de decir, la educación no se puede cambiar cuando sí se puede cambiar y puede cambiar a las personas. Ahora, ¿qué es lo que no cambia, diría Freud? La esencia del hombre, la entrada al mundo, al lenguaje, a la palabra. El ingreso a la cultura ya de por sí es traumático. La institución primaria es la familia nos da un nombre, una palabra, un lenguaje, un lugar. El ingreso a la cultura y al lenguaje ya de por sí es violento. Entonces, no va a cambiar la postura que se tiene sobre la realidad, porque la realidad tiene una manera de ser, de sentir, de pensar, y por más que el psicoanálisis intente ser preventivo, siempre va a venir la muerte por lo bajo y nos va a marcar que la realidad es otra. Ahora,
Tal como dice Jacobo, billetera mata galán, metapsicología mata ilusión. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte viene a generar un punto de quiebre y viene a darle identidad conceptual a la teoría freudiana. Pasamos de un Freud positivo a un Freud negativo. Esa esencia psicológica del hombre que planteaba en un primer momento viene a ser corrompida, rota, atravesada por un malestar que lo genera la palabra, lo genera el lenguaje. Todo este proceso creador del ser humano no implica que el hombre sea feliz. El psicoanálisis no le da felicidad al ser humano. Sí le da verdad y le da un encuentro con su propio deseo. Ahora, hablando del deseo, el deseo es como una especie de mapa, tal como lo hice acá, bien literal. La educación oscila entre el placer y la realidad. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ver con obtener placer en lo que uno está haciendo hasta que viene la realidad y genera un golpe o un quiebre en relación a eso. Ahora, el deseo no tiene que ver ni con la voluntad ni con la creatividad del todo, tiene como una realidad paradojal. ¿Por qué? Porque uno no logra siempre lo que quiere y hay algo del orden de lo inconsciente que hace que ese deseo no se pueda explicitar del todo. Ahora, si yo pienso en esta idea que tengo yo de que la educación está todo el tiempo en la trinchera, tengo que relacionar a la educación desde dos aristas, como piensa Freud, la religión y la ciencia. La religión aplacaría los miedos, promovería los saberes e instauraría las prohibiciones. La ciencia es todo lo contrario, por eso el psicoanálisis lo mete o lo ubica como una ciencia Freud. El deseo va a motivar a la voluntad y es lo que implica justamente transgredir, que es lo opuesto a lo que plantea la religión. Y el deseo, si bien es diferente a la voluntad, la motiva, y es lo que implica la transgresión todo el tiempo. Uno cuando estudia se deja llevar por el deseo, se motiva y busca eh, cuotas de placer, pero la realidad después dice que hay un examen también. Ahora, siguiendo con el mapa, pensamos que el hombre es frágil, la ciencia viene a darle razón, sentido a toda la realidad del hombre. ¿Qué es esto? Es el tecnocientificismo psicológico. Todo lo que le pasa al niño se puede explicar y hay cosas que no se pueden explicar en la infancia. Hay algo que se escapa, que es el deseo, la naturaleza del deseo. En su mayoría es inconsciente y la educación es la educación del deseo. Hay que orientar al niño, al adulto, a que desee, a que se motive, pero el psicoanálisis del adulto trabaja con la post-educación, con lo que le pasa al adulto en relación a su deseo, lo cual es sumamente importante, porque la educación tiene que ver con motivar, con la voluntad y con el deseo, pero el psicoanálisis trabaja con un adulto que alguna vez fue niño, que se olvida que alguna vez fue niño y que también tiene un vínculo con el niño, con esa construcción del niño. Por ende, el psicoanálisis tiene que ver con la post-educación. Ahora, por más que parezcan que son dos cosas diferentes, la idea de mapa o esta cuestión de mapa nos da la pauta de que la educación y el psicoanálisis tienen un mismo objetivo, reconciliar al sujeto con su deseo. Esa es la principal meta educativa. Los niños que tengan el mapa correcto para llegar a la vida adulta van a haber encauzado un recorrido por el psicoanálisis y también por la educación. Tienen la misma finalidad, que el niño o el adulto se encuentren con su deseo. La escuela como institución tiene una meta, generar una nación idiosincrásica, que todas las personas sean homogéneas y sean individuos consumistas, cuando en realidad todo el tiempo trabajamos con la heterogeneidad porque el deseo no se puede masificar, lo que se masifica es el consumo. Ahora bien, eh, la educación va de la mano del deseo, ¿por qué? Porque hay que educar para la realidad y hay que educar para el deseo, para las dos cosas. El deseo nos motiva, pero la realidad nos pone un freno. El principio del placer nos impulsa, pero el principio de la realidad nos limita. La tarea educativa, tal como está ahí, es imperfecta, porque nunca va a poder lograr del todo lo que se está buscando. El obstáculo anterior para Freud era la religión, porque justamente le daba respuestas a todo. Freud después dice que el obstáculo actual, que lo sigue siendo, tiene que ver con el rechazo del deseo. Ahora, quien está en el centro de la escena es el estudiante, pero quien tiene que mediar ese proceso soy yo como profesor. Tiene que haber un público que tiene que tener llegada. El profesor tiene que saber tocar al público, tener llegada, conmoverlo, motivarlo, más allá de la vestimenta. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener cierto semblante, cierta apariencia, pero uno transmite con eso que escapa al mirar, con el lenguaje no verbal, con la modulación, con el propio deseo. Ahora, también yo cuando estoy dando clases estoy motivando al estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante se tiene que preguntar y ustedes chicos se tienen que estar preguntando ahora. ¿Qué quiere de mí este que habla, que está grabando la clase? ¿Quiere que aprenda? ¿Quiere que entienda? ¿Quiere que comprenda que el deseo es el motor de la educación?
Sí, es eso, y seguramente van a quedar insatisfechos, pero digo, el profesor, en mi caso yo, en estas semanas, tengo que motivarlos a ustedes para ir desarrollando e ir teniendo mayor voluntad para que se encuentren con su deseo. Ahora, educar, psicoanalizar y gobernar son profesiones imposibles. ¿Por qué? Porque siempre las tres dejan algo que desear. Los gobiernos nunca dejan contentos a todo el mundo, los psicoanalistas tampoco y los educadores tampoco, digo. Quizás viendo esta clase el texto no lo entienden, se les escapa algo lo que estoy diciendo, pero digo, siempre falta algo en el proceso. Y siempre el trabajo con los grupos tiene que ver con trabajar con el vértigo de lo inconsistente, con eso que es imposible, que falta. Nunca se puede dejar satisfecho a todo el mundo. Nadie es una moneda de oro para que lo quiera todo el mundo tampoco. Ahora, pensando en esta cuestión del arte que trabaja Callesen, ¿con qué trabajamos o con qué pensamos? Pensamos que tanto el educador como el gobernante como el psicoanalista son profesionales del habla y de la falta. Si estamos en el lenguaje, sabemos que algo se nos escapa, que es el deseo, que el deseo en su mayoría es inconsciente. Y la palabra es la herramienta educativa por excelencia, es lo que nos permite a nosotros entrar en el lenguaje, nos permite enseñar, nos permite aprender, nos permite generar preguntas, pero también tenemos que reconocer que no todas las preguntas tienen respuesta y no todo lo que aprendemos tiene utilidad ni tiene sentido. Pero digo, las preguntas motorizan la falta y a su vez el deseo genera nuevas preguntas y genera nuevas respuestas. Hay que apuntar a eso, a entender que se trabaja con lo imposible. Ahora, ¿cuáles son los posibles del educar? El diálogo, el deseo y la espera. ¿Por qué? Porque el diálogo tiene que ver con confrontar, con enraizar el psicoanálisis y la educación. El deseo es la puerta y el centro del psicoanálisis y la educación, y la espera tiene que ver con un tiempo de encuentro con el deseo, con hacer dialogar lo que a mí me pasa con la educación, el psicoanálisis con la educación. Como les dije antes, hay un adulto que mira a un niño que recibe órdenes y ese adulto alguna vez fue un niño que tiene que ser deconstruido. El niño recorre la travesía del lenguaje, la palabra, el sistema educativo. No hay que pensar que la educación es algo hegemónico. ¿Sí? El psicoanálisis no fomenta las pedagogías hegemónicas que tratan de hacer homogéneo eso heterogéneo. Cada niño es diferente, cada deseo es diferente, cada realidad es diferente. No hay que dejarse, tal como está en la imagen ahí, manipular por el profesor ni por el sistema educativo. ¿Por qué? Porque el educador al estudiante lo tiene que impulsar, tiene que promover las condiciones para que siga adelante con su deseo. Ese es el valor del psicoanálisis, estar entre la educación y el deseo, para promover la espera, para promover el diálogo y para promover nuevos saberes. Desde la educación se trabaja, desde el deseo se motiva. Ahora, para cerrar y ya despedirme por esta clase de hoy, la semana que viene vamos a hacer un Zoom por cualquier duda que tengan. ¿Qué es lo importante entender? Que el psicoanálisis y la educación tienen que dialogar de manera constante, trabajar con el deseo y lograr que la persona pueda tener autonomía y hacer lo que busca. Para cerrar, tomo esta frase de un texto que encontré ligado al autor, que se llama perder la cabeza el texto. Y uno a veces en educación pierde la cabeza hasta que se encuentra con el deseo. La frase dice así: voy a perder la cabeza por tu amor. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Soy de carne y hueso, y quizás mañana oigas de mi boca: vaya usted con Dios, voy a perder la cabeza por tu amor. ¿Por qué elegí esta frase? Porque muchas veces en educación, si no nos dejamos llevar por nuestro propio deseo, en parte perdemos la cabeza. Si pensamos que controlamos todo el tiempo a los estudiantes y que están bajo nuestro poder, en el fondo uno tiene que saber que el estudiante se tiene que encontrar con su propio deseo para que se me escape de las manos el estudiante y que pueda seguir su propio camino, porque es de carne y hueso y no me puedo basar ni en la religión ni en la ciencia. Me tengo que basar en la educación y en el psicoanálisis para que el estudiante sea consciente de encontrar su propio camino y sea consciente de encontrar su propio deseo. Espero les haya sido útil la clase, chicos. Les mando un abrazo grande. Nos vemos el próximo miércoles. Cualquier duda, tiene mi correo electrónico. Será hasta el próximo encuentro. Desde ya, gracias por su tiempo.